Pelotas, Racing, pelotas. Racing eliminó a Peñarol de la Copa Libertadores. Racing dio vuelta la serie ante Peñarol en lo que terminó siendo una noche de Copa Libertadores. Una bendita y una señora noche de Copa Libertadores. La verdad es que terminó siendo un partidazo. Terminó siendo un partidazo el encuentro entre Racing y Peñarol por estos octavos de final, por esta vuelta de esta primera ronda eliminatoria que tiene esta Copa Libertadores tras la fase de grupos, en un partido que tuvo de todo, voy a hablar de desde el partido que jugó Racing hasta lo que hizo Peñarol, lo que hizo el técnico de Peñarol, lo que dijo el técnico de Peñarol y por supuesto todo lo que ha dejado este triunfo de Racing que la verdad por momentos es difícil de explicar cómo Racing termina dando vuelta a esta serie de Copa Libertadores, porque Racing terminó dejando una imagen tristísima en Uruguay. A Racing se le vinieron acomodando las cosas, se le vinieron amontonando las situaciones y los hechos como para que hoy sea una noche de tragedia. Estaba todo listo para que se dé de esa manera. Porque Racing no había jugado un buen partido desde que comenzó el semestre. Porque Racing venía de perder. Ganó el partido ante San Martín San Juan. Ganó el partido ante Riestra. Ante Belgrano. Y después prácticamente perdió todos los partidos que quedaban. Por eso creo que hoy Racing termina sacando una victoria que es importantísima. Que es importantísima, pero no solo por la clasificación, porque si Racing hoy quedaba fuera, para Racing el año terminaba en agosto. Hoy a Racing se le terminaba el año, pero ¿por qué? Porque había ganado la Copa Sudamericana, porque había ganado la Recopa, porque hizo una gran fase de grupos. Y la verdad, que por lo que había sido esta Copa Libertadores, pintaba para que realmente esta es la Copa Libertadores que Racing tiene que pelear. Pero pelear en serio. Y había tocado Peñarol en el sorteo. El siempre complicado Peñarol, los equipos uruguayos son chivísimos, los equipos uruguayos son bravísimos, son aguerridos, son luchadores, son bichos, son vivos. Ahora, de la misma manera que digo esto, el equipo que tiene Peñarol hoy, uno de los equipos más grandes de América, es limitadísimo. Es limitadísimo el equipo que presentó hoy Peñarol para unos octavos de final de Copa Libertadores. Siendo uno de los equipos más grandes de América, hoy Racing eliminó a uno de los equipos más grandes de América, como lo es Peñarol. Porque si hay un único sustento por el que Peñarol, con este equipo, llegó hasta donde llegó en esta serie ante Racing, es por la historia que tiene el equipo uruguayo. Es por la historia que tiene este equipo uruguayo y también hay que decir que Racing tocó lo justo y necesario. En la previa de lo que era este partido entre Racing y Peñarol, hablábamos mucho de, hay algunas dudas, pero ¿qué tanto puede cambiar? Porque Racing no había hecho un cambio sustancial o no preparaba un cambio sustancial pensando en lo que fue el partido de ida, pensando en lo que fue esa presentación triste ante Tigre y lo que iba a ser el duelo ante Peñarol. Y Racing cambió la cara, porque este equipo juega la Copa Libertadores de otra manera. Este Racing juega la Copa Libertadores de otra manera, está en otra sintonía. Cuando en el marcador, cuando en el cartel del costado dice Conmebol Libertadores, este equipo se motiva de otra manera en las copas y sabe jugar estos partidos. Vamos a empezar a desmenuzar lo que ha sido esta victoria de Peñarol. Son casi las 3 de la mañana, hace un rato llegué a mi casa de la cancha, después de lo que fue primero una lluvia torrencial, una lluvia, pero realmente un diluvio increíble en Buenos Aires, en lo que tiene que ver en los alrededores de Avellaneda, con un campo de juego que soportó y se la bancó el campo de juego, porque sí es verdad que ya cuando arrancó el partido ya no había lluvia, ya había dejado de llover, pero se la bancó el campo de juego. También decir que Racing salió a jugar el partido con el cuchillo entre los dientes, como se juegan estas noches de Copa Libertadores, y termina encontrando el 1-0 por una jugada de pelota parada. Al fin Racing hizo un gol de pelota parada.
Porque viene un centro bombeado que la baja Rojo, que después me parece que es Martirena y otro jugador de Racing que la quiere empujar y no puede, y aparece Maravilla. Y aparece Maravilla Martínez, que es el mejor 9 de América. Maravilla Martínez es el mejor 9 de América por escándalo. Y lo pusieron en duda por un puñado de partidos, donde sí es verdad, Maravilla no había hecho goles, pero el equipo había jugado mal. No estaban, le costó mucho encontrar su socio, todavía no encontró un socio. Y este va a ser el trabajo que va a tener Racing de acá a un mes cuando tenga que jugar con Vélez, encontrarle un socio a Maravilla Martínez. Porque hoy Rocky Balboa, Adrián Balboa, el uruguayo, jugó un gran partido. No, estuvo lejos de ser la figura de la cancha, pero yo soy consciente que Balboa lo dejó todo. Ahora, con Balboa, es probable que solo con Balboa no te alcance para ganar la Copa Libertadores. Vas a tener que ingeniártelas, porque además, mercado de pases ya no tenés. Ya de Yapa fue la llegada de Marcos Rojo, que encima lo echaron. Que encima lo echaron a Rojo y no va a jugar el próximo partido ante Vélez en la ida. Pero a lo que quiero ir es a esto. Racing, aún con la salida de Salas, que termina desacomodando muchas piezas del equipo, Racing hoy ganó. Racing encontró por momentos el socio de Maravilla Martínez, porque lo que tenía Salas era esto, esta mezcla del Chucky y la Gambeta. Bueno, eso Racing hoy lo tiene partido en dos, en Balboa y en Vergara. Esto quiere decir que Racing no va a encontrar un reemplazante, no, no quiere decir eso. Pero va a tener que encontrarle la forma a Gustavo Costas. Ahora, Balboa rebotó varias pelotas, jugó muy bien de espaldas, acompañó a Maravilla Martínez en la lucha con los centrales, que en Uruguay Maravilla estuvo solo contra el mundo. Y después, cuando el partido parecía ser que estaba al caer el segundo gol de Racing, ya el gol de Peñarol, pero antes hay un remate de Silvera que termina tapando Arias espectacular. Era un remate que era gol. Era un remate cruzado que entraba al lado del palo y Arias la termina tapando. Después, bueno, en el córner viene el gol. El gol de cabeza que sabemos que a Racing le cuesta muchísimo la pelota parada. De la misma manera que Racing no hacía nunca goles de pelota parada, hoy Racing también sufre la pelota parada en contra. Y un ejemplo es este gol, un ejemplo es también el gol que le hace Peñarol en Uruguay. Pero Racing se vacía al entretiempo con una sensación de que la serie no estaba muerta todavía, que si bien el, la verdad es que el empate era el negocio de Peñarol. Yo creo que Peñarol, si el partido terminaba 1-0 con ese gol a los 6 minutos, la verdad que lo firmaba el equipo uruguayo. Pero aún así se sentía que para Racing, sobre todo por el tema de los penales, el empate era sabor a poco. Por más allá de que el empate represente que vos ganaste el partido y en que en 180 minutos empataste 1-1, lo cual en ese momento no estaba tan mal. Pero la verdad es que en el segundo tiempo Racing salió con otro ímpetu, salió tratando de mantener esa búsqueda del gol y la verdad es que le costó mucho. Le costó mucho a este equipo que ya había tenido a media máquina ni siquiera, a menos de media máquina, a Martirena, Suculini, a Arias. Bueno, se nota que llegaron con lo justo, porque sobre todo Martirena no tuvo los partidos que nos suele demostrar el Martirena de la Copa. El Martirena que le gusta jugar los partidos importantes, la verdad que no pudo mostrar su mejor versión. Pero aún así fue importante Martirena, lo importante que es el uruguayo en este equipo de Racing, lo importante que son los laterales. Los laterales son el termómetro de este equipo por momentos. Cuando los laterales de Racing están bien, significa que el equipo tiene muchas chances de ganar. Y hoy los laterales dejaron todo. Martirena aún llegando con los justos de lo físico. Rojas siendo un jugador inagotable, que no se cansa nunca, que va siempre, intenta. A veces le sale, a veces no. Generalmente son más las veces que le sale que las que no. Pero va, intenta. Y así fue como Racing de a poco lo fue metiendo a Peñarol dentro del arco. Me parece que Aguirre, yo entiendo que el hecho de jugar de visitante en la Copa Libertadores es muy complicado, pero me parece que se apuró para atrasar al equipo, para replegarlo. Porque Peñarol cuando estaba jugando, dentro de todo, siendo un equipo corto, a Racing lo complicaba, porque Racing no le podía llegar y no le podía ganar las espaldas a los defensores de Peñarol.
y también Peñarol tenía la pelota. Gran partido de Ignacio Sosa en Peñarol. Gran partido del argentino. Ignacio Sosa, solo él, la verdad es que aguantó todo el mediocampo de Peñarol, al menos en el primer tiempo. En el segundo tiempo hizo un buen trabajo, pero ya un poco sometido a Racing, que obviamente Racing en el segundo tiempo manejó casi todo el partido. Obviamente que Peñarol tuvo chances porque cuando vos atacás con mucha gente dejás espacios atrás. Pero a pesar de eso, Peñarol no lo supo aprovechar. Hoy a Peñarol le faltó jerarquía, esa es la verdad. De la misma manera que Racing se sacó de encima un rival complicadísimo por lo físico, por lo aguerrido, por lo vivo. Porque los equipos uruguayos son vivos. Son vivos y son equipos con jugadores que suelen complicarte sin ser cracks, sin ser jugadores de 7-8 puntos. Bueno, Peñarol hoy mostró que por esa falta de jerarquía, de la misma manera que esa falta de jerarquía se compensaba con esfuerzo, después de cara al arco, la terminó pagando caro el equipo uruguayo. Y después en el final, el penal. El penal que para mí es penal porque hay una carga del jugador de Peñarol sobre Maravilla Martínez, porque además hay un golpe con el codo sobre el cuello de Maravilla Martínez, y también porque sí estoy de acuerdo en que son penalcitos, sí, son penalcitos, son penales que cuando no estaba el VAR no se cobraban. Ahora, no es muy distinto al penal que le hicieron a Racing el otro día. El penal que le cobraron en contra a Racing el otro día ante Tigre no es muy distinto. Por un empujón también me parece que ya el empujón de Rojo en el primer tiempo es un poco más alevoso. Ante tantas cámaras vos la verdad no te puedes regalar de esa manera como lo hizo Rojo. Pero yo creo que corre lo mismo para el jugador Peñarol. Vos tenés que, obviamente que es muy difícil jugar con ese cuidado ante tantas cámaras. Pero sí, si vamos a eso, sí es penal. Y sí creo que voy a estar de acuerdo con lo que dice Aguirre. Sí, de esos penales hay 10. Ahora, vos también tenés que ser prudente. Porque el defensor de Peñarol se le colgó encima a Maravilla Martínez. No es que le puso el brazo nada más, no. Se le colgó encima y encima le metió el codo en la nuca. O sea, no estamos hablando solo de una infracción, sino que además se le colgó encima a Maravilla Martínez, no le deja disputar la pelota en ningún momento. Es penal y obviamente que los de Peñarol van a estar recalientes. Los que no querían que gane Racing van a empezar a decir que Racing robó. Pero también el discurso es conveniente según la historia. Porque cuando a Racing reclamaba que Klaus, en el campeón del siglo, fue un árbitro localista y que no se pudo jugar ese partido en el sentido de que Racing, primero, porque Klaus las chiquitas las cobraba para los uruguayos, hacía que Racing le cueste mucho tener la pelota. Después, lo físico que fue el partido. Después, el terreno de juego. ¿Qué te dicen? Cuando vos perdés, te dicen, esto es la Copa Libertadores. Bueno, esto es la Copa Libertadores también. Porque el campo de juego aguantó lo que pudo, porque por momentos no rodaba bien la pelota, por momentos se notaba que había llovido muchísimo y que el campo de juego estaba al límite. Y quizás con otro campo de juego, la historia hubiera sido distinta, a favor o en contra. Pero esta es la Copa Libertadores. Y de la misma manera que te lo decían después del partido en Uruguay, lo decimos ahora. Esto también es la Copa Libertadores. Hay que ser bicho, hay que ser vivo. Y Racing lo fue. Y a Racing, de la misma manera que hoy quizás la balanza del arbitraje le termina jugando a favor, sobre todo en copas internacionales, le ha jugado casi siempre en contra. Pero no quiero ir a esto del arbitraje. Sí quiero marcar que de la misma manera que muchas veces cayó para el otro lado, ahora cayó del lado de Racing. Cayó del lado de Racing, más allá de que sí me parece penal. Penalcito de VAR, por supuesto. No, penalazo, no. Es un penal de VAR. Después discutimos cómo y cuándo eligen buscar estos penales. Porque a veces te lo cobran y a veces no. Eso es otra discusión. Pero, y después Racing, me parece que en esto compartieron los dos. Creo que por un momento Costas se rindió a los penales, pero también puso jugadores a la carga. Porque entró Vergara, porque si bien Vergara entra faltando ya un puñado de minutos, pero porque entra Cambeses en el final. Y me parece que Peñarol cuando entra Leo Fernández se casa con los penales con un jugador que estaba frío porque
obviamente estaba frío para patear el penal y que no había tenido contacto con la pelota, que entró pensando en los penales y la entrada de Leo Fernández hace que a Racing se le abra un espacio porque después en el tiro libre de Martirena y Martirena, que Martirena aún estando tocado, aún llegando con lo justo, termina siendo un protagonista de la noche de Racing porque tiene un cruce fenomenal, porque es muy importante Martirena para cortar un ataque de Peñarol que se ganó la amarilla, por supuesto, pero tuvo que cortar ese ataque. Y después tirando el centro del gol. Tirando el centro del gol que entró Pardo. Qué Pardo, qué bien apuntado que estuvo Pardo, porque se puso la camiseta de Racing y desde que se puso la camiseta de Racing viene jugando muy bien y termina haciendo el gol de cabeza en el final. Después, obviamente, está el episodio de Gabriel Arias con la salida y también el fastidio de Gabriel Arias. Yo entiendo que como capitán de Racing, si a vos te sacan para los penales, anímicamente es muy duro. Ahora, vos como capitán también tenés que dar el ejemplo, no solo darle la cinta a Cambeses. Y cuando el equipo festeja, vos tenés que festejar, vos no te tenés que apartar. Cuando vos tenés que salir en el cambio, porque se ven los penales, no tenés que salir caminando, tenés que salir corriendo, abrazar a Cambeses y darle fuerza para que ataje los penales. Ser un poco más compañero. Yo entiendo que a Arias lo debe sobrepasar esta situación, que debe sentir una frustración muy grande. Pero esta tampoco es la solución. Esta tampoco es la respuesta. Después, para cerrar, ¿qué hablar de Maravilla Martínez? ¿Qué hablar de Maravilla Martínez, que es el mejor 9, es el mejor 9 del continente? Es el mejor 9 de América, Maravilla Martínez. Y se atrevían a dudar del 9 de Racing por un puñado de partidos, porque claro, para un tipo que nos acostumbró a Racing, lo mal acostumbró a hacer goles cada 2 partidos, que por 5 partidos no haga un gol, era alarmante. Pero aún así Racing se impuso. Racing termina ganando muy bien esta serie de Copa Libertadores. Yo creo que la termina ganando bien, pero entendiendo cómo se juega en las noches de Copa Libertadores. Peñarol entendió cómo se jugó en el campeón del siglo y hoy Racing lo entendió acá, en Avellaneda. A este equipo le falta. Este equipo no es un equipo que va al final en la Copa Libertadores. La Copa Libertadores no se gana caminando. La Copa Libertadores se gana luchando y se gana sufriendo. Vas a tener que sufrir y hay que empezar a asimilar que vos vas a sufrir. No que que Racing puede sufrir. No, no, no. Vos tenés que asimilar que vas a sufrir si querés ganar la Copa Libertadores. Porque campeón de América no se sale caminando. Obviamente que si yo miro el plantel nombre por nombre, yo creo que algo le falta a Racing para ser campeón de la Copa Libertadores. Pero ahora te toca a Vélez y te sacaste encima a Peñarol. Y te sacaste encima a Peñarol. Y si te sacaste encima a Peñarol y ahora va con Vélez, bueno. Y tocará Vélez. Y después veremos qué pasa si más adelante, si avanzás. Y se verá más adelante. Pero la Copa Libertadores es partido a partido. Los de Peñarol se veía clasificado. Hablaron los dirigentes, hablaron los hinchas. Los únicos que no habían hablado eran los jugadores. Y terminó perdiendo Peñarol en Avellaneda. Por último, quiero destacar el partido que jugaron Nardoni y Sosa. Quiero destacar el partido que jugaron Nardoni y Sosa. Lo de Sosa es un trabajo silencioso que tiene menos luz que Nardoni, menos... La verdad es que termina acaparando menos los reflectores que el número 5 de Racing. Pero lo del 13 de la academia es para sacarse el sombrero. Líder, en todo sentido. No solo desde el vestuario, sino también en la cancha, tomando siempre la lanza. Hoy jugando más de volante que de líbero en esa saga de 3. Pero la verdad lo de Racing hoy termina ajusticiando el resultado porque muchas veces no necesitas jugar bien para ganarlo. Pero hoy Racing no es que Racing jugó mal, pero Racing cuando no pudo jugar tuvo que correr. Cuando tuvo que correr también se animó a jugar. Y la Copa Libertadores es no solo jugar, sino entender cuándo hay que correr y cuándo hay que jugar. Y cuando había que jugar, Racing jugó. Y cuando Racing pudo jugar, terminó convirtiendo los goles. Por eso digo, la Copa Libertadores es una copa complicadísima. A Racing desde octavo de final le tocó un rival complicadísimo, bravísimo.
dificilísimo como Peñarol, con muchísima historia, y terminó clasificando. Hasta acá lo que ha sido este video de Racing. Como siempre, los invito a dejar su me gusta, los invito a dejar su comentario, que se suscriban y nosotros nos vemos hasta la próxima. Obviamente, vamos a estar con todo lo que dejé esta semana de Copa Libertadores.